Hoy vamos a compartir sobre la capacidad que tiene un ser humano de acceder a su memoria más inconsciente y poder así cambiar su percepción. Alex Racco, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, muy bien, muchas gracias por tenerme, María. Gracias. Alex es experto en regresiones a vidas pasadas, hipnosis y un paso más, yo diría, hipnosis con exploración en nuestros antepasados familiares, donde hay muchísima información inconsciente que compartimos en el clan familiar y que su liberación es un paso gigantesco para nuestra autorrealización, ¿verdad? Como seres espirituales en esta experiencia humana. Alex, vamos a empezar por el principio y vamos avanzando. A grandes rasgos y bajo tu experiencia de más de 20 años, ¿qué nos puede aportar la hipnosis a nuestro autoconocimiento y qué implicaría hacer ese ejercicio con éxito? Sí, bueno, primero lo que tú dices, lo último es la hipnogenealogía, o sea, es una rama de la hipnosis que yo mismo he postulado, que yo mismo le he puesto este nombre porque no existía, que es el utilizar la hipnosis, que es una herramienta muy interesante, una herramienta que permite una conexión inmediata con el subconsciente, entonces con toda esta información que nos rodea, que ahora explicaremos, y permite de investigar nuestra historia familiar, nuestro linaje. Y esto es algo absolutamente innovativo, por eso yo estoy muy contento, muy emocionado, porque es algo que, digamos, yo empecé a, a tocar, digamos, con manos hace unos 4 o 5 años. Y entonces ahora, como tú sabes perfectamente, acabo de publicar el último libro que se titula Hipnogenealogía, Ahí está. precisamente, sobre este tema, que son historias de personas que han hecho sesiones. O sea, todos mis libros, como tú lo sabes porque lo has leído, Sí. pero igual alguien no lo sabe, todos mis libros son libros que están escritos de forma muy fácil, muy entretenida, para que las personas puedan leer historias de otra gente, lo que le ha pasado, son muy amenos, aunque hay evidentemente contenido también y explicar. Y bueno, claro, el hilo conductor de todo es la hipnosis, como tú dices, es esta técnica tan poderosa, tan maravillosa que nos permite de interactuar directamente con el inconsciente, que digamos, supera los límites de la mente lógica y racional y por eso es tan poderosa, por eso funciona tan bien, porque precisamente quita del medio todos los bloqueos, toda la parte racional que muchas veces no nos permite de evolucionar o de solucionar problemas. Y esta herramienta es una herramienta que realmente es más simple de lo que pensamos, porque bien, hay muchos tópicos sobre el tema de la hipnosis, ¿no? La hipnosis siempre es vista como algo muy circense, como algo muy peculiar, curioso, hay todo este misterio alrededor de esta técnica, pero en realidad es una técnica muy natural. No entramos y salimos de un estado hipnótico Mm. muchas veces durante el día sin saberlo, sin controlarlo. Cuando conducimos un coche, por ejemplo, estamos en un estado hipnótico. ¿Cuántas veces tú has llegado a un sitio sin darte cuenta de la ruta? O sea, no estás Mm. pensando en la ruta, pero llegas a tu casa Sí. o donde tienes que ir. Y esto es un estado hipnótico. Cuando miramos una peli en la tele, estamos en un estado hipnótico, estamos ahí metidos en la peli, pero a la vez estamos donde estamos, en nuestro sofá, en nuestra casa. Cuando Hemos leemos un cambiado de estado, libro, ¿no, Alex? Hemos cambiado de estado sin darnos cuenta. sí, lo que pasa en el cerebro se activan, predominan unas ondas cerebrales, que son las ondas alfa, que Mm. son ondas, digamos, que están conectadas bastante con el estado hipnótico y a veces las ondas teta. Más fácil que sean las alfas, que son las más comunes, las más inmediatas. Y de esto se trata, ¿no? El estado hipnótico, inducirlo, eh, es conducir a una persona a ese estado, ¿no? A dejar que en el cerebro predominen unas ondas cerebrales en lugar de otras. Y gracias a esto predomina la parte más subconsciente, predomina la parte que quizás se conecta
con la información que nos rodea, que no es tangible, que no es, es la nube, digamos, de los seres humanos, como Mm, si nosotros fuéramos un móvil, por ejemplo, toda la información no está en el aparato, está en la nube. Y la nube es toda esta información que nos rodea, que igual es el concepto que teorizó hace ya más que 100 años Carl Jung del mm. inconsciente colectivo, ¿sabe? Toda esta información que pertenece a todos, que es colectiva, al que podemos llegar a investigar, a conocer. Y la hipnosis es la herramienta de elección, la que más funciona. Y por eso yo me dedico a ello desde hace muchos años, porque funciona. Claro, Nada claro, más que eso. ese inconsciente que bloqueamos y que, como decía Carl Jung, está determinando nuestra vida y le decimos y le llamamos destino, ¿verdad? Cuando es el inconsciente no visto, no manifestado, que está gobernando nuestra vida, ¿verdad? Alex es discípulo del doctor Brian Weiss. ¿Te formaste, Alex, con él, con Brian Weiss? Fue durante muchísimos años director de psiquiatría del Hospital Monte Sinaí en Estados Unidos. Él descubrió cómo a través de la hipnosis, bueno, podía ayudar a sanar las heridas emocionales de pacientes que llevaban años y años en tratamiento y en pocas sesiones lograba realmente resultados que no se habían logrado a lo largo de una vida de tratamientos, ¿no? ¿Cómo fue aprender, estar con él, colaborar con Brian Weiss? ¿Qué te aportó y dónde te llevó, digamos, todo lo que él te brindó? Yo tuve la suerte de, primero, mira, primero tengo que contestar un poco al inicio de tu pregunta, que tenía que ver con el subconsciente, con el inconsciente, el destino. Yo creo que más bien está todo conectado. O sea, lo que llamamos inconsciente o subconsciente en realidad son unas antenas que nos permiten de conectar con toda esa información, con toda la Matrix, si quieres, ¿no? La peli esta ayudó mucho para entender. Sí. Conectar con toda esta información, con toda esta matriz y que realmente nos permite de entender cuál es nuestro destino, porque el destino sí que existe. Esto lo he visto al trabajar muchos años con las vidas pasadas, con regresiones. Ahí entiendes que nada es casual, o sea que hay algo ahí que nos guía, ¿no? Nacimos en un sitio y morimos en otro. Y todo lo que hay entre estas dos etapas es lo que llamamos destino. Este destino existe y tiene que ver con toda la gente que nos rodea también. No es individual, es colectivo. Entonces, por eso va cambiando continuamente, ¿no? La pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? Porque el destino dice, bueno, si no puedo cambiar o elegir nada, este destino es o sea, no tengo libre albedrío. Claro. Sí que tenemos, pero en función de lo que tienen los demás. O sea, solo podemos cambiar realmente las cosas si todos trabajamos a la vez, ¿no? Toda la gente que nos rodea, las almas que viajan con nosotros. Entonces, esto es muy importante decirlo porque este concepto de destino, el concepto de libre albedrío, de subconsciente o de inconsciente, parecen no encajar, pero sí que encajan perfectamente, ¿no? Por lo que acabo de explicar. Y volviendo a Brian, Mm, yo tuve la suerte enorme de ser elegido por él en un seminario y de llegar a conocerle bien. Él me hizo dos regresiones, yo estudié, me formé con él, como tú dices, y esto es invaluable en lo que es mi experiencia no solo profesional, sino que vital de mi propia vida. O sea, eso fue un cambio radical de lo que era mi vida. Yo lo cuento en mi primer libro que se llama Nunca es el final. mm. Es un libro que ha vendido mucho en muchos países. eh, y ahí cuento esta historia, ¿no? Del contacto con él, junto a historias de personas que han hecho regresión conmigo también, ¿no? Para que no sea, porque si no, si fuera solo mi historia sería extremadamente aburrido. Y entonces sí, o sea, me cambió radicalmente la Mm, vida. Yo antes era una persona más materialista, ahora una persona más enfocada, digamos, en la parte terrenal de mm. la vida.
y gracias a esto no me abría a todo ese algo que no podemos tocar, que no podemos percibir, pero que sí existe. Y entonces le estoy extremadamente agradecido. Es una persona, como tú dices, que ha hecho un trabajo increíble, lleva ya más que 40 años con ello Mm, y ha logrado popularizar una técnica que antes era una técnica que pocas personas conocían, que poquísimas practicaban, y él logró popularizarla, hacer que llegaran millones de personas en el mm. mundo. Y entonces sí, fue un antes y un después. Yo le tengo mucho aprecio, mucho cariño y muchísima gratitud. Mm. Tu terapia, como decías, es la hipnosis geanológica, regresiones que son, como tú dices en tu libro, un puente entre el presente y el pasado, a través de las conexiones con las almas que nos precedieron en nuestro árbol familiar. Si esa conexión existe, Alex, ¿cómo sería la manera correcta de explorarla? Y cuál sería tu función como terapeuta? Bueno, la hipnogenealogía es algo bastante más evolucionado, más complejo, más que evolucionado, es algo más complejo que una regresión a vidas pasadas. Ujú. ¿Por qué tiene que ver con el tema familiar? Entonces, la primera cosa que tenemos que decir es que no solo es un trabajo espiritual, sino que más bien es un trabajo técnico, es un trabajo mucho más a veces terrenal. ¿Por qué? Porque hay varias componentes. O sea, hay una parte lógica, racional, de todo lo que viene de la historia familiar y muchos de estos temas son ocultos. La psicogenealogía, que es la parte de la psicología que trabaja la investigación genealógica, teoriza, ¿no? Todo esto, habla de los silencios, de todos los patrones y los comportamientos que sin querer nos pasan generación tras generación. Y esto nos afectan increíblemente. Y lo sabemos, esto la gente incluso digamos, que es más práctica, si queremos definirles así, la gente que no cree en todo lo espiritual, con la hipnogenealogía puede trabajar gracias al acceso al subconsciente todos estos temas y de una forma mucho más profunda de lo que se puede hacer, por ejemplo, con la psicogenealogía. La psicogenealogía tiene la barrera de la parte lógica, de la parte racional. Entonces se llega a procesar toda esta información, pero a través del diálogo, a través de unas herramientas que son más lógicas. Con la hipnosis podemos bypassar todo esto, ir directamente a la parte inconsciente. Y ya que todos estos patrones se pasan a nivel inconsciente, esto es increíble. O sea, es un cambio radical, ¿no? En la Es una perspectiva. Por eso revolución. es una revolución, yo creo. Es al principio, entonces, como todas las revoluciones ahora está empezando, pero yo creo que en los años que van a venir esto tendrá mucho más pie, ¿no? Mucho más utilizo. También es mucho más efectiva de lo que son las constelaciones familiares, ¿no? Que mucha gente conoce. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, cuando tú haces una sesión de hipnogenealogía, tú conduces el mismo sujeto a explorar esos temas. En las constelaciones hay otras personas que pertenecen al grupo que actúan como miembros de la familia. No estoy diciendo que las constelaciones no funcionen, funcionan muy bien, o sea, en absoluto no es una crítica, pero lo que digo es una metodología quizás seguramente diferente y quizás más, desde mi punto de vista, evidentemente, más efectiva, porque es la persona misma la que va a investigar. O sea, no el papel de, digamos, de elaboración, de procesamiento de todos los datos familiares, no lo hace otra persona, que sea el terapeuta o que sean otros participantes del grupo, sino que lo haces tú mismo. Y eso es mucho más, si no efectivo, es mucho más directo. ¿No? Y a mí me gusta lo mismo por eso, por ese mismo razón, a mí me gustan las regresiones a vidas pasadas en lugar de una lectura de registros akáshicos o de otras posibilidades de investigar lo que es el alma, porque es la persona misma la que investiga. Y entonces la vericidad de los datos
es mucho más Claro. verifiable. Yo soy una persona que siempre ha mantenido una parte de escepticismo. No, nunca he sido una persona, yo no me creo las cosas, tengo que medirlas, tengo que mirarlas, que investigarlas. Constatarlas, hay que Sí, constatarlo. sí, soy, mi actitud yo la defino empírica, o sea, yo tengo que observar y que se repitan los fenómenos para que Claro. tengan algo de credibilidad. Entonces, Mm, pues esto, la etnogenealogía es mucho más complejo porque es un trabajo, digamos, sobre la genealogía conocida, la parte más material, la parte más racional, la parte más terrenal. mm. Y también un trabajo con el alma, como tú decías, efectivamente, si nos podemos conectar con este inconsciente colectivo donde toda la información está, también nos podemos conectar con las almas de las personas que nos han precedido. Esto evidentemente, ¿no? Como podemos hacerlo con nuestra propia alma, lo podemos hacer. El alma es algo que está ahí siempre, ¿no? Que es siempre disponible, siempre conectado. Y entonces es una disciplina que a mí me fascina porque tiene muchísimas posibilidades y abarca también ¿cómo se dice? Un público que es mucho más grande de lo que puede ser personas que tienen, digamos, conexión con sus vidas anteriores, con todo lo que es el tema kármico, ¿no? Este es un tema incluso más técnico. Eso te quería preguntar, ¿qué se le pide al paciente? ¿Hay alguna condición que sea determinante para que esa experiencia se pueda llevar a cabo con éxito? Esto, mira, esto siempre con la hipnosis. La hipnosis es un trabajo de dos. O sea, es imposible, y esto es muy importante decirlo, es imposible llevar a un estado hipnótico a alguien que no quiera hacerlo. Y muchas veces el peor enemigo que tenemos es nuestra propia mente racional. Te puedo decir por experiencia que hay veces en el que la gente quiere, pero hay un bloqueo racional. Y este bloqueo puede ser un bloqueo racional de tengo miedo, y eso es fácil resolverlo, porque si el terapeuta es bueno, tenemos herramientas para hacerlo. O sea, a mí no me suele pasar que la gente no entre en un estado hipnótico, Claro. porque te digo, es un estado natural, es muy fácil llevarlo. Mm, Bueno, fácil no, es que si lo sabes hacer, es algo que se puede hacer. Um, pero también hay una parte inconsciente que puede tener algún bloqueo. Y eso sí que es más complicado, pero también se puede trabajar, evidentemente. Se mm. tiene que guiar el subconsciente para que lo que son traumas, lo que son problemas, lo que son miedos, puedan ser superados. Y esto se puede hacer perfectamente. No hay ningún tipo de contraindicación. Bueno, sí que hay en personas o pacientes, en este caso, que tengan algún problema mental, digamos Claro. que es más no digo grave, pero más complejo, y en ese caso sí que hay alguna contraindicación. Pero para el público general, la hipnosis no tiene ningún tipo de contraindicación, no se pierde la voluntad, que es algo que también siempre tengo que recordar porque hay mucho tópico. Claro. Nadie pierde la voluntad. Tú en hipnosis dices, piensas exactamente como estás ahora, incluso más. Es un estado de hiperconciencia. Claro. Se están más conscientes y pues por eso no hay ningún tipo de contraindicación. Si alguien lo sabe hacer, es algo que tiene éxito siempre. O sea, Claro. no Claro, por eso mismo, porque es natural, porque es ir a esa parte profunda que todos tenemos, ¿no? Y que la todos tenemos habitamos constantemente, ¿verdad? Es como si Alex, totalmente. Durante el día entramos y salimos muchas veces de ese estado claro, sin saberlo. de hecho es lo que sustenta nuestra experiencia como mentes personales, ¿no? La parte más fonda, ¿no? Eso es lo que somos, ¿no? Yo lo visualizo esto, Alex, es como si con la razón, es como si con la razón, digamos, como si razonar no fuera suficiente para solucionar. Hay algo a nivel profundo que tiene que ser actualizado, ¿verdad? Sentido, como seres sintientes que somos, revivido, hacernos cargo de ese rechazo que, de alguna manera, en algún momento de nuestra vida ocurrió, ¿no?
Sí, 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 absolutamente. Yo siempre digo, por ejemplo, que cuando se tienen que tomar decisiones importantes, es mucho más efectivo y mucho más exitoso tomarlas con el corazón, con la intuición y no con la razón, porque la razón muchas veces no es lo que queremos, no es lo que somos, como tú decías Mm, justo ahora. Y mm, entonces, cuanto más cercanos estamos a nuestra esencia, a lo que realmente queremos, a lo que realmente somos, más felices seremos. Y la razón es algo, el cerebro, mira, el cerebro humano tiene como misión, su misión, su primera tarea en absoluto es la de la supervivencia. Por eso tenemos esa máquina ahí en la claro. cabeza. Y para ayudarnos a sobrevivir, crea alertas constantemente. Nuestro cerebro en cada día, 24 horas, produce 60.000 pensamientos. La mayoría de estos pensamientos son alertas. Cuidado por esto, cuidado por el otro, cuidado por esto. Eh, que va muy bien porque si no nos moriríamos a los 2 minutos de nacer, porque claro, bueno, nacer no, porque cuando eres bebé tampoco funciona, pero digamos, Mm, no podríamos sobrevivir mucho sin mm, esas alertas. Pero desde ahí a creernos todo lo que el cerebro produce, todas las alertas, y sobre todo identificarnos con estos pensamientos, ya hay mucha diferencia. O sea, claro. no tenemos nunca que identificarnos con lo que nuestro cerebro produce, porque son mecanismos automáticos de alerta. No Mm. tenemos que pensar, oh Dios, he pensado en esto, y me lo creo. No, se tiene que evaluar cada uno de los pensamientos, porque Son estos son, propuestas, ¿no, Alex? son propuestas. Son Hay una propuestas, nada máquina más que ahí que eso. te está ayudando a vivir y que te propone algo. ¿Qué opinas? O sea, tendría que ser así, no es la verdad absoluta, porque Claro. si lo tomamos como la verdad absoluta, nuestra vida va a ser muy, muy ansiógena, Mm, muy, muy triste y muy, muy equivocada. Acabaremos muy mal haciendo cosas que no nos gustan, viviendo una vida que no nos gusta nada. Y fíjate que la mayoría de nosotros está en ello. O sea, mm, no somos felices precisamente por esto. claro. De eso se trata de ayudar a las personas a eh, conocer mejor esa Mm, herramienta escondida que es el subconsciente o el inconsciente, que es la terminología más moderna. A mí no me gusta llamarlo inconsciente, porque inconsciente, la palabra in en la, en, hay como una negación, ¿no? ya, Consciente, inconsciente. Parece la parte que no está consciente. Mentira, siempre está presente. claro. Entonces, a mí me gusta llamarlo como hacían antes, hace 30 años, subconsciente. O sea, algo Mm. que está ahí debajo, pero que siempre está activado. Y de esto se trata, conocer esa parte. Cuanto más la conozcamos, cuanto más la investiguemos, mejor nuestra vida, mejor será nuestra vida. Y a mí me fascina la hipnosis por esto, porque es Claro. una herramienta que ayuda a vivir mejor la vida. Y vas a obtener resultados diferentes, sin duda. Qué interesante esto que has dicho, Alex. Tantas generaciones repitiendo patrones, ¿verdad? Porque nos Sí, ayudó en algún momento del pasado a sobrevivir, pero sí. ¿por qué no los liberamos, no? Porque tu subconsciente aún No, considera que no estás preparado para ello, ¿no? No se imagina que puedes vivir sí. sin eso, ¿no? Eso es muy interesante. No nos damos cuenta simplemente, al no conocer el subconsciente, nosotros nos fijamos simplemente en la parte racional, ¿no? En la parte más verbal, racional, y esta parte desconoce completamente todos Mm, esos patrones ocultos, porque no están, son ocultos, lo que digo. Y repetimos patrones sin saberlo, sin quererlo. Hay historias en el libro Hipnogenealogía, este último que he sacado, hay historias. Yo, evidentemente, en los libros intento poner historias que sean muy, muy interesantes, que sean diferentes la una por la otra. Hay 9 historias y son todas diferentes, porque realmente te das cuenta que hay cosas que aparentemente no tienen explicación y pensamos, estoy viviendo mi vida, soy yo que elijo, pero en realidad no estás eligiendo nada, simplemente estás actuando según un patrón familiar que ni siquiera sabes que existía.
y es extremadamente Sí, fascinante. sí. Y después de leer tu libro, Alex, una pregunta que de alguna manera tú también sugieres en tu libro que nos hagamos. ¿Qué implicaciones podría tener esa conexión familiar para nuestra comprensión del alma? Ya nos has hablado de ello, pero de la conciencia a la vez y la continuidad de la vida más allá de la muerte. Claro, está todo relacionado, si te lo piensas, porque si toda la información está alrededor de nosotros, a esta información que lo comprende todo, porque ahí está todo, ahí está el alma, ahí está el destino, ahí está la historia, el presente, el pasado, el futuro, está todo. Tenemos que pensar también, y esto no lo digo yo, lo repito en cada seminario, en cada curso, en cada entrevista, en cada cuando hablo con alguien. eh, el tiempo no existe. Entonces, el concepto mismo de hablar de vidas pasadas es un concepto que nos facilita entender las cosas, pero en realidad Einstein lo ha demostrado, entonces no lo estoy diciendo yo, está demostrado que el tiempo no Mm, existe. Es una variable espacial. Entonces, más bien, esas vidas pasadas son vidas que están ocurriendo en otro lugar en ese mismo momento. Y claro. entonces está todo conectado, ¿no? Los antepasados están vivos, nadie se muere. O sea, no, este concepto de la muerte es un concepto material. La muerte es el cuerpo se muere, pero la información, la conciencia sigue viviendo. Esto está más que asumido desde mi punto de vista. Yo he escrito un libro que Sí. salió hace un par de años, se llama ¿Qué se siente al morir? Mm, Y este libro son historias de ECM, de experiencias cercanas a la muerte. Gente que ha tenido un infarto, ha tenido un coma y ha experimentado cosas. Esa conciencia sigue después de la muerte. ¿Por qué? Porque es esa información de la que hablamos. Entonces, al estar todo relacionado, podemos considerar que las almas de los antepasados siguen vivas, ¿no? Entonces mm. están ahí disponibles para contarnos cosas, para simplemente hablan un lenguaje diferente. No los podemos ver, no les podemos escuchar con los oídos. Tenemos que pasar a través de esas antenitas que tenemos en el cerebro que al activar determinadas áreas, determinadas ondas, nos permiten de conectar con esa información. De esto se trata. Es algo muy, al final, lo podemos ver como algo súper técnico, súper práctico, o sea, casi tecnológico. En el futuro, la tecnología llegará. O sea, lo Claro. haremos, no habrá, no necesitaremos al extraco induciéndonos en un estado hipnótico, simplemente tenemos un aparatito y podemos conectar y nuestra conciencia, es que esto ya se va viendo. Sí, además ahora hay una apertura en relación a recibir toda esa información de las experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo, el libro que tú escribiste, que es un monográfico de este tema, básicamente. ¿Qué es lo que más te llamó la atención cuando estudiaste tantos años en relación a las experiencias cercanas a la muerte? ¿Y qué nos podrías explicar? ¿Qué patrones suceden, digamos, que son habituales y que forman parte de esos procesos de experiencias cercanas a la muerte? Sí, los patrones se repiten, o sea, las historias son diferentes. El libro lo llamé Que se siente al morir precisamente por esto, porque eh, ¿qué sentimos, no, en esos momentos y después de ese momento, evidentemente, ¿no? Después de la muerte clínica. La muerte clínica es un paro cardíaco. Esto es lo que a nivel de la medicina ¿cómo se dice? Se no hay una palabra. O sea, la medicina constata la muerte clínica en el momento que el corazón para, ¿no? Que hay un Sí. bloqueo o el coma, por ejemplo. Coma no es muerte clínica, es coma. Eh, entonces, ¿qué pasa ahí? Eh, los patrones son muy parecidos. Las historias son diferentes. En el libro también hay 10 historias y son todas muy diferentes. ¿Por qué? Porque puede cambiar lo que experimentamos porque evidentemente el órgano que procesa esta información sigue siendo el cerebro, porque son experiencias, como tú dices, cercanas a la muerte. O sea, hay gente que después ha sido reanimada, que ha vuelto a la vida. Entonces, ha estado en ese momento de muerte, pero ha vuelto a la vida. Entonces, la máquina que tiene que procesar esta información es la misma, es esta, es la terrenal. Entonces, por algunas personas
em, la- para todas, digamos, los patrones que se repiten para todo el mundo es una experiencia positiva. Son rarísimos los casos en que sean negativas. Yo puse uno en el libro y quien lo leerá se dará cuenta que incluso la negativa de experiencia tampoco fue tan negativa, simplemente fue un aprendizaje, pero Mm, nada de infierno o demonios, eso no existe. Eso, en el más allá no hay nada que sea horroroso o feo. Simplemente se trata de aprender a veces. Bueno, pero más que el 95% de estas experiencias son positivas. Entonces son un estado de universal de beatitud, de paz, de amor. de amor, es un reunirse con seres queridos que pueden tener, como puse en el libro, muchas formas. Pueden ser abuelos en algunos casos, pueden ser incluso perros, ¿no? En otros casos, pueden ser ángeles. O sea, digamos que dependiendo de la experiencia de cada uno, eh, las presencias que nos acogen cuando morimos, que Mm, nos encontramos con ellas, pueden variar. Y esto podría ser interpretado como un límite, ¿no? Como algo que dice, bueno, si es así, no me lo estoy imaginando. No, es imposible por dos razones. Una la hablé muy bien hace muchos años con Brian Weiss, porque claramente los dos estamos de acuerdo en el decir que al ser el cerebro que, lo que acabo de decir, que procesa esta información, cada uno después la contará de una mm, manera diferente. Pero lo que yo veo como un ángel, lo que tú puedes ver como una nube, lo que alguien puede ver como un ser querido, realmente es, vuelvo ahí, esa información, es esa alma, ¿no? Ese espíritu al que tenemos que dar una forma y le vamos a dar la forma claro. que más cercana está con Mm, nosotros. Y el otro tema es un tema más clínico, más técnico. Cuando se separa el corazón o cuando se entra en un estado, por ejemplo, de paro respiratorio, eh, al cerebro llega mucha menos cantidad de oxígeno. Entonces, el cerebro es una máquina muy, muy práctica. La misión es la sobrevivencia, lo hemos dicho. Entonces, no utilizará ese oxígeno para imaginar tonterías que no sirven de nada. Entonces, si esa información está y la gente la cuenta, no ha podido acceder de una manera digamos, biológica. Esa información ha llegado de una manera que no es terrenal, que no es biológica. Y esto ninguna persona del mundo puede confutarlo. Es que esto es así. es Y así entonces, sucede. sí, por eso ahora la medicina se está empezando hay estudios. Sam Parnia es el médico que más está involucrado con la experiencia cercana a la muerte, más de que 20 años. Ha hecho estudios con miles de personas de universidades importantes. La medicina está llegando a entender que algo puede haber después de Claro. la muerte. Eso te quería preguntar, Alex, ¿en qué punto se encuentran, pues no sé, la neurociencia, la neurobiología o la física cuántica con la hipnosis? Es que la hipnosis simplemente es una técnica que permite de leer información. Esa información, la física cuántica la teoriza, por Mm, ejemplo. mm. La neuroimagen está intentando medirla y está logrando medir algo de esto. Entonces es un trabajo que está todo junto, está todo relacionado. Mm. ¿Qué tiene que ver con todo esto el ADN? Esto genera muchas dudas y ha generado todo tipo de hipótesis, pero bajo tu experiencia, ¿qué nos podrías decir en relación al ADN? Yo me limito a lo que, como te he dicho, soy bastante escéptico, entonces yo me limito a lo que puedo de alguna forma, no digo demostrar, porque es imposible replicar, pero algo que puedo observar. Y de lo que he podido observar en todos estos años y todo lo que dice la clínica también, hasta este punto, hasta hoy, yo no sé Sí, el día de mañana, igual descubriremos cosas sobre el ADN que ni siquiera podemos imaginar, pero hasta el día de hoy es imposible um, ¿cómo se dice? Transmitir memorias a través del ADN. El ADN no es capaz
de, ¿cómo se dice?, de guardar memorias. Es imposible. Entonces, todo lo que llamamos memoria genética no son memorias, Mm, son patrones adaptativos. Entonces, ahí juega un papel enorme la epigenética. Y mm, ahí sí que entiendo que es algo que se está demostrando, sí, que es algo que evidentemente existe. Entonces, una cosa es la adaptación de la especie y otra cosa son las memorias. Y las mm, memorias de la conciencia no se pueden transmitir por el ADN. Esto, cualquiera te diga esto, no te está diciendo algo que es una teoría que nadie ha podido demostrar porque hasta la fecha es indemostrable. Entonces yo sigo pensando que la información nos rodea, que está alrededor de nosotros, el famoso inconsciente colectivo que teorizó Jung, la física cuántica que está intentando demostrar. Hay una teoría muy nueva, bueno, nueva no es porque lleva más que 20 años, yo hablo de ella en mi primer libro, Nunca es el final, que es la teoría del ORC-OR, que es la teoría que están desarrollando desde más que 20 años Stuart Hameroff, que es un médico mm, estadounidense bastante conocido, y Roger Penrose, que es un físico inglés, que es un premio Nobel, y están trabajando en esto y han demostrado que hay una parte de la conciencia que reside fuera del cerebro. Esto es muy fuerte. sí, 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 sí. En eso se está indagando cada vez más y cada vez hay más interés realmente, cosa que no me extraña. De tu No, a libro, mí tampoco. Alex, ¿verdad? ¿Cuál es la historia que te gustaría destacar? A mí me encanta la primera, la de Bárbara. ¿Cuál es la que te llamó más la atención a ti? Bueno, la primera fue la que me sorprendió porque fue el comienzo de todo esto hace como 5 años, porque Mm, yo estaba haciendo una regresión a vidas pasadas a esta chica, que la conocía ya, que había hecho ya regresiones conmigo y tal. Ella empieza a hablarme de su abuelo y yo normalmente hubiera pasado esa información, no me hubiera interesado nada, porque mi objetivo era ir a una vida pasada. Entonces lo que hacía normalmente con las demás personas, y ojalá no lo hubiera hecho, porque igual hubiera descubierto todo esto mucho antes, era simplemente decir, bueno, ya, pero vamos más atrás, ¿no? Vamos a una vida pasada. Pero ese día ella captó mi atención porque empezó a hablar del abuelo que dormía con una pinza para la ropa mm. colgada en la nariz porque no soportaba el olor de su mujer en la cama. Y eso, claro, a mí me despertó la atención y me dijo, una historia tan rara, yo no he oído nunca como esto en la vida. Entonces digo, bueno, sigue, simplemente porque era curiosidad, ¿no? Y estaba ahí en plan morboso y así A ver dónde te intentando lleva. a ver dónde me llega. Esto estoy muy divertido, muy diferente, ¿no? Mm, Claro, después ella contó toda esta historia, revivió un poco la vida de su abuelo y al final lo que pasó es que ella sanó algunos patrones familiares. Y ahí yo me di cuenta que la herramienta se podía utilizar también por ello. Y ahí fue cuando empecé a estudiar mucho de genealogía, de psicogenealogía, de constelaciones, de metagenealogía, de todo esto, para poderlo desarrollar, ¿no? Para poder aplicar la hipnosis a todo esto. Y esta es una historia que la primera, que seguramente la que captó mi atención más al comienzo, pero todas son muy fuertes. Ahí la historia, por ejemplo, no me acuerdo los nombres porque los cambiamos y no quiero vale. decir nombres de verdad. Entonces diré simplemente, hay un chico, por ejemplo, que tiene una adicción sexual Mm, y descubre que esta se debe a un tema familiar, o sea, que no es su problema, es algo que le viene de hace 80 años. Hay varias, hay muchísimas historias, hay una, bueno, hay la última, no quiero desvelar el final, pero el final es bastante sorpresa. Pero hay una persona, por ejemplo, que se acuerda de un tío que nunca conoció. Entonces conectó con la ah, esencia de un tío que ella nunca conoció. Y ese tío de alguna forma le ayuda a superar también un patrón de comportamiento que le está afectando en su vida familiar. Hay otra chica que es una madre soltera que tiene muchos problemas financieros y descubre también que esto se debe a una historia de su familia de hace 100 años y ella está repitiendo esos patrones y al descubrirlo, al cambiar patrón, cambia su situación financiera. Eso también es algo muy pragmático que a mí no,
O sea, con las regresiones sí que puede pasar, ¿no? Con las vidas pasadas, pero es algo que más bien he visto más en la hipnogenealogía, ¿no? Lo que son temas más prácticos, más Mm, como puede ser el tema, digamos, financiero. Entonces, hay 9 historias y yo te diría que son todas muy muy interesantes, porque interesantes. son todas muy Alex, diferentes. sí, y de alguna manera, cuando liberas ese patrón, lo liberas para todo el clan, ¿no es así? Esto es lo bueno. La hipnogenealogía tiene un potencial increíble. Yo Mm, te lo digo, yo no lo veré probablemente porque tengo una edad y no voy a vivir para siempre. Menos mal, te digo también, porque no, no le tengo mucho miedo a lo que la muerte. Evidentemente no me gustaría morirme ahora porque la vida se tiene que disfrutar. La vida es algo que sí que sufrimos, pero nos lo pasamos bien también, ¿no? Ahí en el más allá tenemos esta beatitud, esta paz, pero nos falta toda la parte física. Y atención, que la parte física es, es bonita, o sea, se puede disfrutar. O sea, de un abrazo disfrutas, de una comida disfrutas, del sexo disfrutas, de irte a pasear en la playa disfrutas. O sea, es muy bonito estar aquí en la Tierra, y es un aunque nos cueste, aprendizaje constante, es un es un aprendizaje. aprendizaje constante en Es un esta escuela de aprendizaje almas. exacto, es una escuela, esto es lo que dice siempre Brian Mm, Weiss, es una escuela, ¿no? Para nosotros, para las almas, pero la escuela te lo pasas bien también, no es mm. simplemente sufrir y aprender, es también pasárselo bien. Entonces, yo no lo voy a ver probablemente, pero la hipnogenealogía tiene un potencial enorme porque al cambiar el patrón de una persona, cambia el patrón de todas las personas que tiene alrededor a nivel de la familia. Y Claro, al cambiar una familia, cambia un vecindario. Y al cambiar un vecindario, cambia una ciudad. Y al cambiar una ciudad, ¿sabes? Puede cambiar realmente el destino de todos. Es claro. una técnica repito, me fascina tanto. Y se extiende, empezando siempre, como siempre decimos en este canal, empezando por uno mismo, por nosotros mismos. El trabajo es individual y empieza por nosotros mismos. Ahora para mí has linkado totalmente con con las constelaciones, Alex, ¿eh? Con esas lealtades familiares, que es culpa. En el fondo de todo eso es culpa y la estás reproduciendo por una sensación de culpa, por un sentimiento de culpa del que debes liberarte, ¿no? Las lealtades familiares son una porquería, o sea, son algo que teorizó Anna Ancelin Schutzenberger, que Mm, es la creadora de la psicogenealogía. Eh, y el concepto es que estamos replicando estos patrones porque queremos ser fieles, leales a lo que es nuestra historia familiar, sin mm, darnos cuenta que estos patrones pueden ser negativos. claro. Entonces, no tenemos que replicar todo. Nos viene, pero esto también, tienes que pensar que esto también es culpa de la sociedad misma, es culpa del poder, es culpa del consumerismo, del capitalismo. ¿Por qué? Porque la sociedad que quiere tener poder. Entonces, ¿cómo tengo poder? Haciendo que la familia, por ejemplo, sea un grupo muy importante, porque la controlo mejor que no el símbolo individuo. O sea, si tú haces lo que te da la gana, eres mucho menos controlable, eres Claro. mucho menos entonces le interesa menos, ¿no? Nuestra sociedad, desde que somos pequeños, fíjate que nos enseña, la misma familia nos enseña, mira, te tienes que portar así, así es bueno, así como se portó el abuelo, así como se portó tu abuela, mira qué buena, mira qué bueno, mira qué bueno. Y muchas veces esto no es bueno para nada porque nos afecta, nos provoca traumas, nos provoca problemas, nos provoca incluso problemas tangibles y reales y económicos Mm. muchas veces. Además, la vida es cambio. Si una cosa es cambio permanente. Lo que sirvió Sí. hace 150 años no sirve ahora, no te sirve ahora. Entonces, tienes que desprenderte. Es un trabajo de desprendimiento y la hipnosis ahí tiene su papel, ¿no? Es muy curioso, Alex, como muchas personas que os dedicáis al mundo de la salud, a ayudar a los demás, llegáis por algo personal. Hay algo personal de cambio de foco cuando dejas de mirar afuera y empiezas a mirar adentro. ¿Qué sucedió en tu experiencia, en esta encarnación de vida que tienes? ¿Qué hizo que tuvieras que Bueno, mirar dentro de ti? para mí fue muy fácil porque pasó gracias a Brian Weiss,
porque a través de la primera regresión, yo lo cuento en el libro Nunca es el final, que es el primero que he escrito, a Mm, través de esa regresión yo entendí que había mucho más. Yo me vi como una mujer en 1836 en Londres, teniendo un aborto espontáneo, mm, experimentando cosas, perdiendo a un hijo, experimentando cosas que un hombre, como soy yo, no puede entender hasta que no la viva. claro. Y esto fue lo que a mí me realmente que me cambió, ¿no? Porque realmente digo, esto yo no me lo he imaginado, es imposible imaginarlo, es fuera de la imaginación de cualquiera. Y otra cosa, esto es buen ejemplo para decir también, ¿no? Pues otro tópico sobre las vidas pasadas. La mayoría de la gente que no conoce el tema piensa que la gente se ve como Napoleón o Cleopatra o como Mm, vidas fantásticas y se imagina cosas. Yo te puedo asegurar que la gran mayoría de las vidas pasadas son vida, perdonadme el término, de mierda. No son vidas bonitas, son Hay que vidas mirar en la las que historia, ¿no? hemos sufrido, pero un tema histórico, porque Claro. nosotros tenemos ahora la suerte de vivir en un lugar geográfico del mundo que somos, en el que estamos muy afortunados, porque es una época, digamos, eh, en el que no se muere mucha gente, sí que se muere, las guerras siguen estando y tal, pero comparado con hace centenares de años, antes se moría mucho más la gente, no había la medicina que hay ahora, o sea, evidentemente, sin tener la medicina, es que Mm, mucha gente se moría, no había vacuna, no había nada de nada. Entonces, mucha gente se moría de enfermedades epidemiológicas, de guerras, no había respeto tampoco del, del individuo, la gente se mataba. O mm, sea, las vidas que hemos vivido, las regresiones, las vidas son mucho peores de la que vivimos ahora, ¿eh? Hablamos claro. No mm, todas, ¿eh? Hay vidas que son también bonitas. Pero esto lo digo porque quiero de alguna manera demostrar que no imaginamos nada. Que mm. quién se quiere imaginar abortar, perder a hijos, sufrir. Esto no me ha pasado solo a mí, ha pasado a miles y miles de personas. Entonces no te lo imaginas, ¿Y eso, es algo Alex, que... brotó en ti de forma natural? ¿Qué? Esa regresión a tu vida pasada brotó en ti de forma natural o durante un proceso de hipnosis? Porque hay No, personas que durante les sucede hipnosis. de forma Sí, natural, sí, ¿eh? sí, no, muy buena pregunta. Sí, no. No, a mí fue durante la sesión con Brian Weiss. Sí, sí, se puede. Esta es una buena pregunta y una buena constatación. Se puede acceder a un estado hipnótico de forma natural, espontánea. Hay gente que tiene déjà vu, que va a un lugar, por ejemplo, a otro país y se acuerda, improvisamente se acuerda que ha vivido ahí, le viene toda esta información de repente. Yo puse una historia en mi segundo libro que se llama Más allá del amor. Mm, Hay una historia de una chica que viaja a París con su familia y ella cruzando una calle, nada más que eso, le viene toda la información de esa vida parisina. Y esto sí que puede pasar, o durante los sueños por la noche. ¿Cómo sé si estoy soñando, me estoy inventando algo o si es una regresión? Es muy fácil, porque los sueños, fijaros que los sueños la mayoría de las veces, casi todas las veces, no tienen lógica, no tienen, son muy, muy peculiares, muy raros, mm, combinamos cosas que no tienen que ver la una con la otra, pero si un sueño tiene lógica y tiene, digamos, coherencia temporal mm. a nivel de época, de vestimenta y tal, más bien son recuerdos. Mm, Entonces sí que se puede acceder sin la hipnosis, claro. ¿En qué evidentemente. nos puede ayudar? Pero perdona, Sí, sin la hipnosis no es correcto decirlo. A través de la hipnosis, pero sin un terapeuta. claro, Porque cuando exacto. estamos soñando, de alguna manera estamos en un En estado ese hipnótico. estado. Sí, ¿En qué nos puede ayudar a mejorar nuestra vida presente, recordar una vida pasada? hay muchas cosas, Sí. muchas cosas. Porque como lo he descrito en casi todos mis libros, nos puede ayudar muchísimo porque nos puede
resolver problemas, fobias como fobia de la altura o claustrofobia, o resolver problemas incluso físico. Es importante decir una cosa, lo repito siempre, es que evidentemente no es una técnica sustitutiva a otras técnicas o a la medicina. Evidentemente no. Primero, si tenemos un problema físico, lo primero que tenemos que hacer es ir al médico. Por eso están los médicos. Entonces, esta es una técnica complementaria, algo que se puede utilizar en conjunto después de haber ido al médico, de haber utilizado medicina tradicional. Es una técnica que puede ayudar también a resolver a veces problemas físicos. Por ejemplo, el ejemplo más concreto y más común es el de la fibromialgia, por ejemplo, que es Mm, una enfermedad que aparentemente no se ha entendido bien cuál es la causa, que provoca dolores difundidos en el cuerpo. Y esto, al ser una enfermedad psicosomática, la hipnosis funciona muy bien con todos los temas psicosomáticos. mm. Psicosomáticos no quiere decir que son inventados, quiere decir simplemente que el cerebro puede jugar un papel en el proceso de enfermedad, en el proceso de sanación. Entonces, puede resolver problemas físicos, puede resolver sobre todo problemas relacionales. Si yo me doy cuenta que en una vida pasada el alma, qué sé yo, de mi mujer o de mi marido estaba conmigo en otra forma, hemos tenido una relación de alguna manera, yo puedo entender que muchos de lo que estoy haciendo en esta vida actual tiene que ver con esa vida. Entonces, cambiaré mi patrón exactamente como pasa con la hipnogenealogía, cambio mi patrón de comportamiento presente y cambia mi vida. Entonces Mm, resuelvo problemas relacionales, resuelvo problemas de fobias, resuelvo problemas incluso a veces físicos. Es que es una herramienta muy potente. mm. Alex, en tu libro, ahora que lo has nombrado, Más allá del amor, hablas de las almas gemelas. ¿Qué son exactamente las almas gemelas? ¿Todos tenemos un alma gemela o varias en esta vida? Sí, todos tenemos una o más que una, todos. Más allá del amor es un libro que, como tú dices, habla de almas gemelas, Mm, habla de la historia de una chica que se llama Diana y, y ella conoce a su alma gemela sin saberlo, la ve antes en una regresión y después se la encuentra en la vida real. Y antes la ve en la regresión. Esto es lo que a mí captó realmente mi atención y decidí escribir el libro porque es algo que pasa muy pocas veces. Normalmente es al revés, ¿no? Tú haces perdona, conoces a alguien y después encuentras a esa misma persona en una regresión, en una vida pasada, haciendo hipnosis y tal. Y a ella le pasó al revés, entonces me captó mucho la atención. Pero aparte de esto, el libro habla de experiencias extrasensoriales, de todo el tema que es la mediumnidad, la capacidad de conectar con personas queridas, con mm, seres queridos que se han ido. Es un libro al que yo le tengo muchísimo cariño porque es una parte que también está muy descuidada en nuestra sociedad, tan metida en lo material, tan metida en la economía, que es la gente que no está físicamente con nosotros. Esta gente sigue viviendo. Es mm. que los seres queridos están vivos. Es que cambia, cambia el estado físico. O sea, Mm. están en otro estado, pero siguen estando. Es como si estuvieran en una habitación de al lado. No los podemos oír así, no lo podemos, pero sí que podemos comunicar. Entonces, habla de esto más allá del amor y le tengo mucho cariño. Habla de las almas gemelas. Todos tenemos almas gemelas. ¿Por qué? Porque el concepto del alma gemela está muy mal explicado. Mm. Porque alma gemela siempre pensamos en la pareja, en nuestro novio, nuestra novia, nuestro marido, nuestra mujer. No, esto puede ser, sí, efectivamente, ¿por qué no? Pero un alma gemela puede ser un amigo, puede ser un padre o una madre, puede ser un hermano, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un vecino de casa, puede ser un animal. Entonces tenemos todos almas gemelas y más que una en cada vida. Simplemente no las reconocemos porque pasamos por encima y pensamos que esta búsqueda de la pareja sea más importante. Fíjate que la pareja eh, juega un papel no solamente de la familia, de la reproducción, que otra vez es muy importante por un tema de control, porque las naciones son más poderosas, cuanta más gente hay, más poder tienen. Mm. Y entonces
aparte de esto, la pareja es muy importante porque la pareja que hace nos proporciona una excusa para no mirar nuestro vacío existencial. Y este vacío existencial muchas veces intentamos colmarlo con la presencia de otra persona. Y es el error más grande que podemos hacer, porque primero no es amor. Eso no es amor. Esto lo explico muy bien en el libro. Mm. Amor es otra cosa. Y ese vacío existencial nosotros lo tenemos porque al venir de otro entorno, el entorno del alma, del amor, de dónde venimos y dónde vamos a ir cuando morimos, al venir aquí se crea la individualidad, se crea el ego. Y el ego es la cosa que nos hace sufrir, porque pensamos estar solos. O sea, nos Sí, creamos esa separados, imagen solos y separados. separados, nos separamos, ¿no? A los 6 meses el bebé empieza a mirarse y a darse cuenta que está separado. Y esa es la mentira más grande que hay, porque no hay ningún tipo de separación entre las personas y entre las personas y las almas. Los seres, estamos todos conectados, somos energía todos. Y aunque la gente, digamos, no se lo crea, la gente tiene que entender que lo que vemos, lo vemos nosotros, porque los ojos son cámaras biológicas que están procesando una información. ¿Y esto por qué? Porque hay fotones, que es una energía de la luz, pero en realidad una abeja, no ve el mundo como lo vemos nosotros Claro. o cualquier otro animal. Y las abejas, por ejemplo, por eso el ejemplo de las abejas actúan como si fuera un único organismo. O sea, Mm, hay centenares de abejas que actúan al unísono, a la vez. O sea, hay un cerebro único y mm, ellas han entendido perfectamente que no hay separación. Nosotros no lo entendemos porque somos físicamente diferentes. Y mm. hasta que no empezamos a preguntarnos cosas, a hacer todo este trabajo, digamos, de conocimiento, Sí, sí. no lo No lo realizamos. vamos a Y al no ver. realizarlo, sufrimos. Y lo Claro. más fácil que es agarrarnos a alguien que nos da la ilusión que dejaremos de sufrir, que no estamos solos. Pero en realidad no es así. Claro, Y eso sobre todo no es amor. ese maestro que es la pareja, ¿verdad? Donde proyectamos constantemente y que es un espejo para agilizar todo el tema del autoconocimiento, porque te puedes ver muy bien ahí y avanzar en tu propio proceso. Estamos El acabando, alma, Alex, pero creo que es bueno remarcar que la hipnosis es no darle el poder a alguien, sino más bien asumirlo tú, más bien darte cuenta de que tú eres el poder y de que está a tu disposición y que lo que debes hacer es tomarlo, ¿no? claro, porque fíjate que sin la hipnosis, sin el conocer el subconsciente, o el psicanálisis también, ¿eh? Porque el psicanálisis tarda más, digamos, pero llega al subconsciente. La psicología también, pero la hipnosis es una herramienta más práctica, más rápida. Conocemos la mitad de lo que somos Mm. y pues no lo veo muy bien, ¿no? Vivir conociendo la mitad de lo que eres no es como vivir conociendo el 80% por lo menos lo que eres. Claro, O sea, claro. te proporciona herramientas para vivir mejor. De esto se trata. Yo no quiero ir a trabajar con el más allá. Sí, que lo tocamos continuamente, pero el propósito es vivir mejor esta vida, la vida presente, porque el único momento que existe es el presente. Es un tópico muy, parece muy básico decirlo, ¿no? Pero siempre lo repetimos, pero nadie se fija en ello. Lo Mm. único que existe es el ahora. Es el ahora y es el aquí. Y es verdad que somos unidad y que vamos camino de ese potencial que somos. Entonces, no te quedes por la mitad, ¿no? Ves hasta el final, ¿no? Aprovecha tu existencia y sé conocedora de los poderes que están a tu disposición y que eres realmente, ¿no? Gracias, Alex. El otro día alguien me escribía, decía algo así como que la realidad es un trance consensuado y me gustó mucho, me parece que es precioso, ¿no? Este sueño al que llamamos realidad es también un trance, ¿verdad? El gran trance de donde salen todos los otros, ¿no? No lo sabemos. Podría Mm, ser perfectamente, ¿no? La peli Matrix, repito, fue
una peli que abrió mucho, a mí personalmente me abrió Mm, la conciencia, que me hizo reflexionar. sí, porque realmente ignoramos No lo cuánto sabemos. ignoramos. Ignoramos cuánto ignoramos. Lo que es real tiene que ver con la conciencia. Mm. Bueno, de esto podríamos hablar días. Podemos hablar extensamente, ¿no? Porque además hay algo que sea más interesante que esto. No. Conocer qué somos, ¿verdad? ¿Qué somos nosotros mismos? Porque la herramienta que es la conciencia la llevamos todo el día puesta. La llevamos todo el día, somos eso. Y la física cuántica lo que dice, que está teorizando y logrará demostrar es que solo existe la conciencia. Claro, claro, eso es lo que somos. Alex, muchas gracias. Muy interesante todo lo que nos has dicho. Gracias a ti y a todas las Hipnogenealogía, personas. me encanta un viaje a través de narraciones, a través de narraciones noveladas para llegar a conclusiones muy claras que están descritas después de cada historia. Gracias por todo. Muchas gracias, Alex. Hasta la Muchas próxima. gracias a ti y a todos vosotros. Hasta la próxima, Adiós. María.